Me extrañó y siempre extraña cuando uno escucha hablar de la pobreza y se indican algunas mediciones que tienen que ver con el empleo, lo decía el alcalde de Tiahuanaco, ¿no? El empleo, la vivienda, los recursos humanos, el hambre y la madre tierra, pero no el agua y el saneamiento. Y evidentemente que existe una correlación, creo yo, casi perfecta entre el acceso al agua potable rural y el saneamiento y la pobreza. Y eso es lo que creo que hay que, y por lo menos es lo que he estado trabajando yo este último tiempo como profesional experto municipal. Naciones Unidas plantea, lo decíamos en la mañana, la necesidad de que implementar la ODS a través de focalizarlas en los gobiernos locales. Naciones Unidas plantea que hay que apoyar la integración de este objetivo número 6 en los planes nacionales de desarrollo, en los presupuestos, en la planificación y en las capacidades que tengan los gobiernos locales. El tema de la agua potable rural o el tema del saneamiento es también un problema de orden local. El objetivo número 6 no solamente habla del saneamiento y del agua, sino también de la calidad del agua. Y creo que ahí tenemos también una deuda muy importante, puesto que no hay una preocupación sustantiva respecto al tema de la calidad del agua. El objetivo número 6 plantea garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y plantea algunas metas que me permito resumir en 4. Uno es separar el agua potable y las aguas residuales. Pareciera casi obvio, pero no lo es así, porque sabemos bien que no hay una claridad en los sistemas de agua potable rural de la separación entre agua potable y agua residual. Increíble, pero eso es cierto en todas nuestras realidades. Facilitar el acceso al agua potable y tratarla para eliminar contaminantes químicos y biológicos es también una segunda alternativa y posibilidad. Proteger y recuperar los ecosistemas de agua dulce. Vamos a ver un breve repaso de lo que han sido los cambios tanto culturales como los cambios en el derecho de agua para poder posibilitar proteger y recuperar los ecosistemas de agua dulce. Y por ende también esto significa salvaguardar el acceso del agua y el derecho al uso del agua. Algunos datos muy rápidos para los que no están acostumbrados a tratar estos temas de agua. El planeta, el 3% del agua, el agua que tiene este planeta es agua dulce, solo el 3%. El 97% es agua salina, por lo tanto, mientras no existan mecanismos tecnológicos como para desalinizar, esa agua no está considerada dentro de las posibilidades que tenemos los seres humanos. Entonces, tengamos esa cifra como muy clara, el agua dulce solamente el 3%. Hoy día se estima que el 70% del agua se destina a la agricultura, 70% destinado a la agricultura, un 20% destinado a la industria y solo un 10% destinado a los hogares. Todos los expertos señalan, y los organismos internacionales también, que en el futuro, además de lo que está aconteciendo con el cambio climático, se dispondrá por lo menos de un 20% menos de los recursos hídricos. Y los próximos 25 años, 2 de cada 3 personas sufrirán serias dificultades en el acceso al agua. Dicho esto como dato, me gustaría plantear hay otro dato que es muy significativo. 2.100 millones de personas aún viven sin agua potable en sus hogares, en las escuelas, en el trabajo o en el campo. El 25% de la población mundial vive en zonas de escasez de agua y alrededor de 400 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud que tengan que ver con el agua. Hoy día en América Latina, 37 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 110 millones de personas no tienen acceso al saneamiento de las aguas residuales. Con esa cifra me parece que queda muy evidente que el objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable es básico y muy sustantivo para el desarrollo de nuestros países. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista del derecho, que es uno de los elementos, unos pilares que se plantean siempre que se discuten estos temas de la ODS? El derecho, bueno, por supuesto que es un derecho humano, el agua y el saneamiento, y cuando se dice este derecho se dispone que deben cumplir algunas condiciones básicas, las reformas que tengan que ver con la legalidad y el derecho relativo al agua. Uno, la disponibilidad del agua, la accesibilidad del agua, la continuidad y la calidad. Y esto no es menor por cuanto en las reformas que tienen que ver con el agua, estos elementos tienen que estar incorporados.
¿Cuáles son las medidas de mejoramiento que han propuesto los organismos internacionales para poder introducirla en nuestros países? Uno, la FAO, la OMS, la OPS, las mejoras en la gestión del agua, para ellos es el elemento más recomendado en términos de armonizar el uso del agua en términos del consumo humano y agrícola, e implementar marcos regulatorios. Esta es una discusión muy importante en nuestros países, por cuanto no está clara muchas veces el significado que le demos al acceso al agua y la disponibilidad del agua. En segundo lugar, la implementación de políticas y leyes. La FAO, la CEPAL, el BID ha planteado también avanzar una gestión integrada. En tercer lugar, el fortalecimiento, la CAF lo dice muy claramente y la CEPAL también, el fortalecimiento de los gobiernos locales aparece como, pone énfasis en el fortalecimiento de los gobiernos locales para la importancia que tiene una gestión eficiente en el agua potable rural. La agenda de CEPAL del año 2023 plantea en los diálogos del agua 4 cosas. Uno, promover la gobernanza. Ya aquí se ha hablado mucho de promover la gobernanza del agua a través del fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con las capacidades técnicas necesarias en cada uno de nuestros países. Visibilizar el rol del agua como un vector de desarrollo sustentable y transversal, una cosa que también aparece obvia, pero no necesariamente nuestros países lo hacen. E impulsar nuevas inversiones en cantidad y en calidad y en continuidad. Nosotros hemos podido establecer que existe una correlación, como digo, muy directa entre el acceso al agua potable y el saneamiento y la pobreza. México se ha avanzado mucho en esto, han planteado ellos un índice de pobreza hídrica, que es la herramienta que permite medir la pobreza en relación, con la disponibilidad de agua potable rural, por ejemplo. 5 dimensiones dice que deben ser evaluadas: el acceso al agua, el uso del agua, la capacidad socioeconómica, los recursos hídricos y la conservación ambiental. Y plantea este organismo mexicano, que es el Consejo Nacional de Humanidad y Tecnología de México, que el índice de pobreza hídrica se mide entre el 3 y el 5%, si es que las familias destinan entre el 3 y el 5% de sus ingresos a los problemas que tengan que ver con acceso al agua y el saneamiento. Es un indicador de pobreza que tiene que incorporarse cuando nosotros discutimos y analizamos las variables y los indicadores que tienen que ver con pobreza. ¿Qué ha pasado hoy día en Chile? En Chile la escasez del agua afecta a 1 millón de personas. El acceso al agua higiénica y saneamiento, por lo tanto, es una misión en el caso chileno urgente. El abastecimiento se hace a través de las entidades de agua potable rural, que son comunidades sociales, que son las que manejan la gestión del agua. Y no hay prioridad en los temas de calidad. Y yo quisiera poner un acento muy importante por cuanto han habido acciones legales, ha habido avances en la conservación, ha habido avances en la inversión incluso de saneamiento y de agua potable, pero no se ha puesto prioridad en la calidad del agua. No vamos a discutir hoy día lo importante que es. En el caso chileno, ha habido por lo menos 3 o 4 elementos que me parece que es interesante destacar. Por supuesto que está en la ley de reforma del Código de Aguas en Chile, que busca reforzar el carácter público del agua y proteger las áreas de importancia patrimonial y ambiental, ¿no? Fortalece las atribuciones de administración para la gestión. Establece también un programa de agua potable rural en el cual implica un programa de abastecimiento de aguas y rurales, por supuesto, y la operación y mantenimiento a través de recursos que van destinados a dicho objetivo, que es el subsidio. Y también hoy día, que me parece importante destacar, existen 3 proyectos de ley que modifican el Código de Aguas, que tiene que ver básicamente con el aprovechamiento de las aguas glaciares. Un segundo proyecto de ley que es la protección y la preservación de los glaciares, que regula, por ejemplo, y prohíbe el uso público, es decir, se prohíben los usos públicos en la Constitución de los derechos, ¿no?, de aprovechamiento de agua. Y un tercer proyecto de ley que protege los glaciares y el permafrost, que son las tierras, los suelos congelados, de tal manera de entregarle solamente las funciones que tengan que ver con la defensa del ecosistema. Por lo tanto, para terminar, los programas de agua potable rural están, en el caso chileno, tienen por lo menos que cumplir con 3 características, que no siempre, por supuesto, lo hemos logrado hacer. En cantidad de accesibilidad al agua, en la calidad, como digo, que estamos absolutamente en contra y con un receso muy importante y un rezago muy importante respecto de estos temas que tienen que ver con el agua. La calidad no está midiéndose adecuadamente y la continuidad del servicio. En el caso chileno, por ejemplo, las aguas potables rurales, los APR, que hoy día se llaman servicios rurales de SRR, ¿no? Existen 2.400 sistemas sanitarios rurales, que eran antes los APR,
que abastecen el agua para el consumo de aproximadamente 2 millones de personas en Chile. El 80% de los APR en Chile cuentan con una continuidad de servicio, y existen también comités que están encargados, comités sociales, que tienen que ver con la organización de la comunidad, encargados de gestionar la inversión que tenga que ver con el agua, la reparación del acceso, la accesibilidad y que manejan finalmente la distribución del agua. El 80%, como digo, tiene continuidad en Chile. El 80% de las APR cuentan con alta continuidad, pero no ha sido prioridad hoy día en Chile ni en los APR el tema de la calidad del agua que se entrega. Y además, también hay en la mayoría de las regiones, en el caso del centro y norte del país, hay un uso no sustentable en las aguas subterráneas. ¿Por qué planteo esto? Porque justamente de los temas que hablan los ODS son preocuparnos de los temas de sustentabilidad. En el caso del agua potable rural no hay una preocupación evidente. Ha habido muchos avances, pero nos falta todavía muchísimo, tanto en el agua potable rural como en los temas de saneamiento. ¿Qué es lo que por lo menos hemos detectado nosotros? Detectamos la calidad del agua como un elemento central, detectamos las dificultades que existen para entregar asistencia técnica y capacitación, la importancia de desinfectar el agua y cuáles son lo que nosotros creemos que, o por lo menos los que estamos trabajando en los temas del ODS 6, habría que incorporar. Lo digo muy resumidamente y muy rápido. Uno, las reformas legales. Y las reformas legales que impliquen también definiciones acerca del uso, que no es un tema menor, acerca del uso del agua. Priorización del agua en función de la subsistencia. El uso del agua tiene que ser un uso público y también debe ser considerado un bien nacional de uso público. El uso de los derechos de agua también es un tema que se está trabajando en Chile y es un tema altamente conflictivo y complejo, el tema de los derechos de agua. El establecimiento, por ejemplo, del caudal ecológico mínimo también es un elemento muy discutido en Chile y en cualquier parte, por cuanto implica tocar intereses que obviamente son los que tienen derechos de agua. La protección de áreas de importancia ambiental y patrimonial y, por último, fortalecer las atribuciones de los organismos de administración de la gestión del agua. Por último, también hay una preocupación y debe haber una preocupación muy importante en el tema de las reformas que tienen que existir y las leyes que tienen que ser implementadas para el cuidado de glaciares y áreas declaradas de protección, vegas, bodefales, humedales, etcétera, que es un tema que también hoy día está muy rigurosamente tratado y todavía no ha existido el avance necesario y técnico. Así que yo quisiera solamente terminar con que las tecnologías del agua, de la calidad del agua hoy día, tienen que incorporarse como un elemento central, no solamente en la accesibilidad del agua, sino también en la calidad como un elemento muy importante en nuestros países para poder proveer una cosa que es elemental, que es el acceso al agua potable rural y el saneamiento, como digo, que tiene unas cifras muy significativas de pobreza y de rezago. Muchísimas gracias.